Esa es la más hermosa imagen que tenemos del perdón que Dios ofrece a la humanidad. Porque Dios muestra su amor, que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora pues, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, dice el apóstol San Pablo. Es la bella imagen del perdón de Dios hacia la humanidad. Y el último detalle al que quiero referirme es el siguiente. Y quiero que busquen Hechos capítulo 23 para leer un versículo que encontramos ahí. Pero antes de leerlo, déjenme hacerle este relato. El apóstol San Pablo está haciendo su defensa ante el rey Agripa. Y allí ante el rey Agripa hace un relato de lo que fue su vida anterior. Dice: yo era un religioso por excelencia. Y siendo religioso por excelencia, creyendo que era mi deber, cometí muchos males. Perseguí a los cristianos. Los arrastré, los llevé a la cárcel, ordené que los azotaran. Y como si fuera poco, siendo un religioso fariseo, aprobé la muerte de muchos cristianos. Es decir, él tenía tanta autoridad que él nomás autorizaba para que murieran los cristianos, entre ellos Esteban, el primer mártir de la iglesia. Es decir, él se había constituido en autor intelectual de la muerte de muchos cristianos. Pero a muchos los perseguía, los arrastraba, los azotaba, los maltrataba, los humillaba, los llevaba a las cárceles, los guardaba. Hacía escarnio con los cristianos. ¿Y cómo creen ustedes que tiene la conciencia alguien que ha asesinado al prójimo? ¿Cómo creen ustedes que tienen la conciencia alguien que le ha quitado la vida a aquel que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios? Hay una conciencia cargada, una conciencia que dice: hiciste mal, gran mal, quitándole la vida a otra persona. Ese era Pablo. Pero hay una cosa sorprendente en Hechos capítulo 23, el versículo número 1. Dice la escritura en ese pasaje: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Qué pasa ahí? Este hombre que aprobó la muerte de muchos, este hombre que encarceló, este hombre que maltrató, este hombre que humilló, ¿por qué puede declarar que ha vivido con limpia conciencia? Por una razón. Porque aunque este hombre hizo mal, porque aunque este hombre hizo terrible daño a los cristianos y a la sociedad, sin embargo, él se encontró con Jesucristo. Sin embargo, él un día tuvo un encuentro con Jesucristo y Jesucristo lo perdonó. Y Jesucristo perdonó sus pecados. Pero ¿sabe que hubo algo más? Para Pablo poder decir que ha vivido con limpia conciencia es primero porque ha entendido el valor, la dimensión del perdón de Dios, pero segundo, porque él mismo se ha podido perdonar las cosas malas que hizo en el pasado. Y aquí nos enfrentamos con una terrible crisis en el ser humano.
¿Y cuál es esa terrible crisis? Que el ser humano es perdonado por Dios, pero el ser humano no ha aprendido a perdonarse a sí mismo. ¿Y cuántas veces hay resentimientos del pasado? ¿Y cuántas veces en la conciencia hay un dedo acusador que dice: acuérdese que usted hizo esto, acuérdese que usted hizo aquello, acuérdese de aquello que hizo? ¿Qué es lo que acusa su conciencia? Pero quiero que tenga en cuenta que si usted ya se acercó a Dios y Dios le perdonó, ahora el paso es que usted aprenda a perdonarse a usted mismo. ¿Por qué si Dios nos perdonó, por qué nosotros no podemos perdonarnos a nosotros mismos? A veces caemos en unos excesos de rigorismo. ¿Qué es el rigorismo? Excesiva severidad contra nosotros mismos, pero también excesiva severidad contra los demás. Cuidado con eso. Mujer, a veces las mujeres que abortan y han llegado al Evangelio tienen una conciencia por dentro que les dice: abortó hace 10 años, y eso le sigue martillando y eso le sigue acusando en su corazón y en su conciencia. Ese hombre que adulteró y afectó a sus hijos y afectó la familia, pero que vino a Dios, pidió perdón y hoy en día es un creyente, pero sin embargo su conciencia le sigue acusando y le sigue diciendo: adulteraste, hiciste gran daño a la familia. Pero son cosas que pasaron hace 10, 15, 20 años y todavía eso se levanta allá en lo profundo del corazón para acusar. No hemos aprendido a aceptar el perdón de Dios y no hemos aprendido a perdonarnos a nosotros mismos. Y Pablo, ¿por qué dice: he vivido con una conciencia limpia? Porque él aprendió a asumir el perdón de Dios. Hermana y hermano, para terminar quiero decirles que el perdón de Dios es un perdón total, es un perdón pleno, es un perdón que nos redime de las cosas malas y sucias que hicimos. Es un perdón que nos redime, nos saca del lodo cenagoso, y que también nosotros debemos aprender a tener una conciencia interna en la cual nos perdonemos, porque Cristo ya nos perdonó. Y si Él nos perdonó, ¿por qué no ofrecemos ese perdón a nuestra conciencia? ¿Qué Dios como el nuestro, que se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros y perdonará nuestras iniquidades, las echará al fondo del mar para nunca jamás acordarse de ellas. Y si Dios no se acuerda de esos pecados, ¿por qué nosotros los sacamos a flote? Dijo un predicador en alguna oportunidad: sí, Dios echó los pecados al fondo del mar. Y además puso un letrero allí que decía: prohibido pescar en este lugar. Prohibido que vuelvan a salir los pecados que acusan la conciencia. Necesitamos aprender a perdonarnos las cosas del pasado. Porque dijo el reverendo Isaías Narváez, que pasó por este púlpito hace 4 o 5 años, no recuerdo. Dijo: algunas veces el pasado se levanta dentro de nosotros como un emperador que gobierna nuestro presente y no nos deja vivir ni el presente ni el futuro. Y algunas veces el pasado es tan poderoso que sigue gobernando nuestro presente. Pero no dejemos que ese pasado gobierne nuestro presente ni dañe el futuro, porque Cristo ya nos perdonó y su pecado es total, entero,
completo para que nosotros vivamos realizados en la presencia de Dios, mis hermanos. Vamos a orar.